Capítulo 10. El poder del enemigo. El bandolero espoleaba sin cesar su negro caballo, y lo hacía correr a peligrosas velocidades por entre los caminos angostos y pedregosos, bordeados de precipicios, llevando bien amarrados a la montura a los dos niños prisioneros. Pero en su revuelta del camino, el trote del caballo espantó un grupo de aves que dormían, y estas, levantando repentinamente su vuelo, asustaron al corcel, el cual dio un gran salto y lanzó al jinete hacia el abismo más cercano, que era muy profundo. El caballo se detuvo luego. Uno de los nudos que ataban a los niños se desató, y el dio pudo zafarse y rápidamente desatar también a su hermana. Pronto bajaron del caballo. Estaban sueltos y el bandido se había ido al abismo. ¿Podrían ellos alegrarse de que aquel hombre hubiera tenido tal desgracia? No, ellos nunca se habían alegrado por el mal manejo ajeno, y preferían las desgracias para ellos antes de que les sucedieran a otros. Recordaban el consejo bíblico: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Traten a los demás como desean que los traten a ustedes. Por eso Helio, pareciéndole que a los oídos llegaban sordos quejidos, dijo a su hermana: Flora, me dijiste que hace Luna. Asómate entonces a la orilla del abismo, porque me parece que ese hombre necesita ayuda. Flora se asomó y lo alcanzó a divisar. Su ancha capa se había engarzado en una saliente de la roca, y allí estaba colgado quejándose, con grave peligro de desprenderse y desaparecer en el oscuro precipicio. Apurémoslos, dijo Helio, lancémosle el lazo largo del caballo. Con un extremo del lazo lo amarraremos a una roca y el otro se lo enviaremos. Flora hizo lo que aconsejaba su hermano. El hombre se agarró bien del fuerte lazo y salió otra vez a la orilla del camino. Le habían salvado la vida a aquellos quienes él se la quería quitar. Una persona de generoso corazón les habría agradecido tan grande favor, pero hay personas a quienes en su niñez nadie les inculcó lo importante que es la virtud de la gratitud, y además el agradecimiento solo nace en corazones nobles, y ese pobre hombre lo había perdido ya, por sus vicios, toda nobleza de corazón. Así que, sin darles la mínima muestra de agradecimiento, lo subió nuevamente al caballo, los ató más fuerte que antes y partió al galope por entre los bosques y pedregales. A lo lejos se oía un fuerte zumbido. Eran los motores del carro que traía el doctor Eliezer y el camión en el que venía el capitán Pablo. De quien corriera a mayor velocidad sería la victoria. Al fin el hombre del caballo detuvo su loca carrera. Habían llegado frente a un inmenso y tenebroso castillo. A la entrada había un canal de aguas profundas que atravesaba por un puente levadizo. El jinete silbó fuerte y largamente. 3 encapuchados salieron a la ventana y gritaron: «Regla y compás». El jinete le respondió: «Triángulo y arquitecto». Esa era la consigna para conocerse. El puente bajó, las puertas se abrieron y el jinete entró con su preciosa carga en el negro castillo. Unos minutos después llegó también al auto que traía el doctor Eliezer. Se repitió la misma escena y el carro entró y el puente volvió a levantarse. Había caído bajo las terribles paredes de aquel castillo inexpugnable. Había logrado dar al alcance del auto que conducía a su propio padre, y ahora el puente no bajará.
llama para dar paso. Era demasiado tarde. Un grupo de encapuchados se apresuró a bajar del caballo los dos pequeños prisioneros y a sacar entre los asientos del carro el pobre y casi asfixiado médico. Y mientras Flora observaba con pavor aquel castillo que parecía la antesala del mismo infierno, él bizcochó con emoción que el camión del capitán Pablo acababa de llegar a las puertas del castillo. Pero ya era demasiado tarde. Capítulo 11. La trampa. El corazón de los dos niños parecía estallar de la emoción. Flora veía por todas partes calaveras amarillas pintadas en paredes muy negras. Todas las personas andaban encapuchadas. Mientras tanto, Helio escuchaba sin cesar ruidos misteriosos, maldiciones y fastidios, chillidos de lechuzas que parecían haberse adueñado de aquel viejo castillo. De pronto la escena cambió. Con una visión de sueño, apareció entre ellos una hermosa señorita, que tomándolos de la mano, después de haberlos saludado con especial cariño, los llevó a una sala comedor, donde les ofreció una taza de leche caliente y unas galletas. La presencia de aquella amable persona y las calorías de aquel alimento tan oportuno parecieron devolverles el alma al cuerpo. Era una gota de amabilidad en un mar de odio. Poco después apareció un hombre alto y fornido, de voz autoritaria, quien poniendo su mano sobre el hombro de Helio y mirando fijamente a Flora, les dijo muy despacio: «Muchachitos, desde ahora son ustedes prisioneros en este castillo. Mucho cuidado con tratar de huir, porque les puede costar muy caro. Ustedes no podrán salir de aquí, sino cuando ya hayan aprendido todas las doctrinas de nuestra secta. Esta señorita les va a enseñar todo lo que deben saber. Si aceptan lo que les enseñaremos, gozarán luego de libertad. Pero si se encaprichan en seguir creyendo las doctrinas religiosas que la mamá y los curas les enseñaron, se quedarán definitivamente prisioneros en este castillo o servirán el almuerzo a las fieras que oyen rugir por allí». Y en efecto, al extremo del corredor se oían unos rugidos de fieras tan horrendos que hacían temblar. Aún estaba el misterioso señor dándoles consejos cuando llegaron dos hombres a traerles noticias. El uno para decirle que ya tenían allí prisionero al doctor Eliezer, para que lo interrogara, y el otro a comunicarle que el capitán Pablo y sus soldados habían llegado y empezaban a atacar. No habían acabado de hablar los dos hombres cuando empezaron a oírse los disparos. 10 minutos más y la batalla estaba empeñada en forma. Por las ventanas del castillo silbaban balas sin cesar. Los heridos se quejaban, los jefes gritaban dando órdenes, y desde abajo el capitán Pablo decía muy fuerte por medio de un alto parlante: «Ríndanse si no quieren que vuele con bombas todo el castillo. No respondo por lo que pueda pasar». «Se ataca con bombas», le contestaban los del castillo. «Los primeros en morir serán su padre y los dos niños». Era una noche clara, de luna llena. Los dos niños estaban escondidos debajo de una escalera. Con la joven que se había encargado de ellos. El doctor Eliezer, recordando la promesa de Cristo: «Si ustedes perdonan a otros sus faltas, también les perdonará las suyas el Padre Celestial». Obtuvo permiso y se dedicó a recorrer el castillo, curando las heridas y calmando los dolores de los que eran sus enemigos y sus verdugos. El capitán Pablo era muy valiente, pero ser demasiado joven carecía de experiencia, que impide exponerse demasiado a los peligros. Por eso, después de con un disparo de cañón logró derribar un pedazo de la pared que rodeaba el patio del castillo
Viendo que nadie contestaba sus disparos, se acercó imprudentemente hasta la orilla del foso para tratar de poner un puente hasta la muralla. Pero en ese momento salieron 20 hombres que estaban escondidos en una fosa oculta y fusil en mano le intimidaron rendición. El capitán, viendo que era inútil oponer resistencia, entregó sus armas y quedó prisionero. Los soldados que estaban afuera apenas se dieron cuenta de lo sucedido. Subieron al camión y partieron a todo escape. Eran solo reclutas. Por todo el castillo se oyeron gritos de alegría. Todo lo que la secta se había propuesto quedaba conseguido. Los dos niños, el doctor Eliezer y hasta el capitán Pablo. Todos habían caído en la trampa y estaban prisioneros. Harían con ellos lo que se les antojara. La historia que está empezando ahora iba a ser mucho más interesante que la que les acababa de suceder. El drama más emocionante está por comenzar.